históricas de carácter de mucha importancia. ¿Dejó las alturas para venir a la costa? Bueno, yo soy chiclaviano de origen, de pura cepa, y bueno, y ahorita no estamos en otras latitudes del Perú. Un saludo para sus padres, a la familia. O como no, aprovechan más aún cuando ya viene un día muy importante, el Día de la Madre. Mis padres, José Crisanto y Rosa Victoria, un saludo grande a la distancia. Y bueno, como les reiterando nuevamente, un agradecimiento por estar en tu programa Destape. ¿Cómo es que llegó usted a la región Huánuco a trabajar por allá? Bueno, hemos ejercido la labor fiscal en diferentes partes del país, y siendo la última, actualmente me encuentro en la ciudad de Huánuco, pero previamente he estado en ciudades de Casma, en Chimbote, hemos tenido la oportunidad, asimismo en la ciudad de Santa María de Nieva, en donde hemos ejercido la función como fiscal. José Luis Chirinos, ¿nos puede decir usted la trayectoria con la que ya viene trabajando, proyectándose al Perú? ¿Cómo no? Actualmente me desempeño como fiscal provincial en la ciudad de Huánuco, en la área penal propiamente dicho, y bueno, en esa área obviamente siempre el tema penal es amplio y de gran envergadura, precisamente por la variedad de delitos que tenemos, ¿no? Desde la óptica penal, que precisamente es la función del Ministerio Público como persecutor del delito, en que en este momento no estamos desempeñando. Sin embargo, también he tenido otras oportunidades de poder laborar en los registros públicos, como en el Poder Judicial, como secretario judicial. ¿En qué distrito judicial a propósito? En Amazonas, en Bagua. ¿En Huánuco cómo va la carga? Bueno, allá con la aplicación del nuevo código tenemos un poco más de 3 años con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, como sabemos, es una aplicación progresiva en todo el Perú que se está realizando, y precisamente tenemos la oportunidad de contar con un grupo humano sólido, profesional, en la cual se nos permite desarrollar nuestras funciones adecuadamente, ¿no? ¿La delincuencia? A comparación en otros puntos, en otras latitudes, bien sabemos que en las ciudades de la costa, llámese Trujillo, llámese Chimbote, el índice delincuencial es más alto, ¿no? Sin embargo, esas experiencias de otras ciudades me permiten desarrollar más adecuadamente en estas ciudades, que es una hermosa ciudad de Huánuco, la labor fiscal, ¿no? En la función, ¿no? Como persecutor del delito. ¿Algunas penas duras que hayan aplicado? Bueno, sí, evidentemente nuestra normatividad establece que precisamente hay nos indica concretamente que es para todos, ¿no? Como decían los romanos, para el amo y para el esclavo son las normas. Entonces, en todas las latitudes se aplican las mismas penas, ¿no? Tanto un delito de violación sexual, que generalmente son penas muy altas, ¿no? Y sicariados. ¿Le está marcando de alguna manera su estadía, el trabajo por allá por Huánuco? Yo creo que en todos lugares donde uno desarrolla la función, siempre tiene que rescatar aspectos positivos, ¿no? Rescatar esa parte es muy importante, asimilar las actividades, asimilar las funciones que uno desempeña y plasmar, ¿no? Lo aprendido en otras latitudes, y de esa manera se enrolla, se desenvuelven mejor las actividades laborales. Volviendo a las penas, ¿alguna perpetua? En la ciudad de Huánuco no tenemos ninguna cadena perpetua, pero por lo menos, cuando me desempeñaba como fiscal adjunto en la ciudad de Chimbote, sí he tenido la oportunidad de concretar una cadena perpetua. Fue un caso de una menor de edad también, ¿no? Una violación, ¿no? Entonces, gracias. Estamos, amigos televidentes en el Perú y en el mundo. José Luis Chirinos Ñasco nos acompaña el día de hoy. Un invitado muy especial, ha venido de paso a la ciudad de Lambayeque y está con nosotros. A propósito, mi estimado doctor, el 18 de abril en el Coloso San José, su colegio, se llevó a cabo la juramentación de cerca de 1 millar de fiscales escolares. Se dice que es un programa nacional, nacido en el 2008. Ayer en horas de la mañana con la doctora Giovanna del Río Carreño estuvimos en la provincia de Ferreñafe. Más de 300 fiscales escolares se juramentaron.
¿Este programa va también por Huánuco? Sí, efectivamente, la institución tiene programas a nivel nacional, ¿no? Se desarrolla en todo el ámbito geográfico de nuestro país y efectivamente en esa localidad de Huánuco también existe esa modalidad, ¿no? Que es un programa que tiene ya cierta data, el cual permite, entre comillas, tener una mayor conciencia sobre la función que realiza la actividad fiscal propiamente dicho, a nivel de los niños, ¿no? ¿Tiene noticia de que también hay jueces escolares? Tengo entendido que hay un proyecto en ese sentido, ¿no? Para que hagan puente ahí. Seguramente. Lo que pasa es que cada vez se va ampliando más las actividades y de alguna manera esas funciones que se realizamos las personas ya adultas propiamente dicho, se puede volcar en las personas que están en proceso, ¿no? De desarrollo propiamente dicho, ¿no? Y creo que anteriormente solamente sabemos que había policía escolar, había brigadero escolar únicamente, pero ahorita podemos hablar de escolares de medio ambiente, fiscales escolares, alcaldes escolares, y ese tipo de actividades va creciendo, ¿no? Y ahí viene justamente la participación de las autoridades, la importancia que tienen las autoridades en desarrollar este tipo de actividades. Hay que darle un quehacer más allá de las aulas al estudiantado, por ejemplo también alcaldes escolares, porque muchos desconocemos lo que es municipio. Claro, y de alguna manera ese joven se va volcando hacia una área determinada, claro. Aprende que existe una autoridad y las autoridades desde muy pequeñas ya se pueden poner esas personas adultas, esas pequeñas personas, como podemos decirle, se pueden poner incluso más responsable en sus actuaciones, ¿no? Como tal. Una inquietud de nuestro gerente aquí de Destape TV y que la compartimos, la ley de flagrancia, ¿cómo está caminando? Sí, muchas gracias por su pregunta, sí. Efectivamente, ¿no? A raíz este gobierno estos últimos meses se aplicó desde mes de diciembre esa norma con respecto a la ley de la fragancia, ¿no? En la cual permite en casos muy específicos, valga la acotación, que una fragancia consiste en aprehender a una persona en el momento mismo de la actividad criminal, ¿correcto? O en su defecto, con los indicios suficientes, podemos colegir que en el plazo de 24 horas, después de cometido el ilícito, es aprehendido, pero según con las características, ¿no? Evidentemente, esa norma, la norma permite iniciar algo que le llaman proceso inmediato. El proceso inmediato requiere precisamente un trámite especial. Dejamos de lado ese trámite de un proceso ordinario, común, para dar paso aparentemente a un sistema más práctico, más inmediato. Y eso según los elementos recopilados dentro del plazo de las 24 horas, siempre y cuando estamos hablando de una fragancia propiamente dicha. Así es. ¿Comparte usted, por ejemplo, el caso del policía y la dama, y después en la cárcel más de 5 años? ¿Algo así? ¿O se exagera ahí un exceso? Muy bien, muy bien. Digamos, ahí hay dos partes. Una parte, digamos, es el hecho delictivo, propiamente dicho. Ese es un hecho delictivo que la norma precisamente lo establece. ¿Qué cosa es un delito? Y el delito lo establece en nuestro país en una norma, en un conjunto de normas que se llama el Código Penal. Ahí taxativamente nos indica qué cosa es un delito. Pero el trámite, cómo poder sancionar a una persona, está llevado en otro conjunto de normas que se llama el Código Procesal Penal. Ahora, para un proceso inmediato o la ley de fragancia que usted me está indicando, Luis Enrique Díaz, ahí interviene el Código Procesal Penal. Pero para el concepto de definición jurídico-social de un delito, lo establece el Código Penal. Para el caso concreto, efectivamente, es una emanación del legislador, la potestad del legislador, es decir, el Congreso emite una norma y nosotros, operadores jurídicos, llámese fiscales, jueces, abogados, debemos interpretar la norma
y aplicar, digamos, la norma penal al caso concreto. Eso es lo que es la función, ¿no? Ahora, seguramente el Ejecutivo está en un proceso de reestructuración, está en un proceso de, digamos, de poder, digamos, tener una visión más amplia del Código Penal, y están anunciando ciertos cambios, concretamente a nuestro ordenamiento penal, concretamente el Código Penal, ¿no? Porque hay penas muy desproporcionales. Doctor Chirinos, para ir ahí entrando ya a otro campo, pero siempre concatenado su carrera, a estas alturas de su experiencia, joven bastante usted, ¿ya puede pronunciar sobre sí o no sobre la pena de muerte? Mire, la pena de muerte es un tema bien controversial, ¿no? En estas latitudes, llámese en América Latina, no se aplica una pena de muerte. El Perú es suscriptor de tratados internacionales para evitar este tipo de actividades, ¿no? Pero en otras partes, como en China, sí se aplica la pena de muerte por diferentes pero eso de acuerdo a su, digamos, a su tradición jurídica, a sus actividades propias de Estado, propiamente dicho. En el Perú hay un caso de registrado ya hace muchos años atrás de una pena de muerte, ¿no? Eso es lo que le podemos decir. Buen alcance. Bien, ¿y le da tiempo su carrera, el ejercicio de su profesión, de su cargo, escribir artículos, ensayos, hasta libros? Muchas gracias, Luis Enrique Díaz, por su acotación. Efectivamente, hemos tenido la oportunidad y con mucha paciencia y dedicación hemos tenido la oportunidad para escribir un par de ensayos jurídicos, y hemos tenido, esta última vez he tenido oportunidad que en el mes de marzo salió una legislación, ahí correctamente, una obra jurídica denominada Medidas Cautelares en el Código Procesal Penal, ¿correcto? Entonces, para hacer precisamente esta obra jurídica está enfocada básicamente a las actividades que realiza el sistema jurídico dentro de un proceso penal, mientras que salga una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿No? Está basado básicamente en estas dos medidas cautelares que establece la norma sobre la persona, medida de coerción de carácter personal, es decir, sobre el sujeto contra quien está, a quien se le está investigando, ¿no? Esas son las medidas de carácter personal. Y la segunda que establece nuestro ordenamiento viene a ser las medidas de coerción de carácter real, que está enfocado precisamente sobre sus bienes de la persona a quien se le está investigando. Y eso es lo que se desarrolla en esta obra jurídica, que todavía está muy caliente, se puede decir. Calentita. Así, está caliente todavía. A manera de broma nada más, no hay plagio, copia aquí. Aquí, como puede ver, se ha respetado los derechos de autor, señalándose precisamente el pie de página. Tenemos un tema de diferentes autores a nivel nacional e internacional, donde se ha hecho el comentario respectivo a aquella sobre sus publicaciones en su oportunidad. Doctor Chirinos, ¿qué propuestas, qué conclusiones válidas o principalísimas tenemos aquí en la obra? Muchas gracias por su acotación. Evidentemente, por ejemplo, desde la óptica de mi trinchera de batalla, se puede decir, donde me desarrollo, uno de los principales problemas que nosotros tenemos es el tema del tiempo cuando una persona es detenida en fragancia. Nuestra Constitución establece taxativamente que una persona, una vez detenida, puede serlo hasta 24 horas. Después de ello, uno tiene que pronunciarse si le das una libertad o solicitas una sanción, una pena un poco más gravosa. Llámese, digamos, pedir una medida restrictiva de la libertad. Pero esa solamente lo emite el juez, así taxativamente. Pero ¿qué resulta? Durante ese lapso de tiempo es muy corto, es escueto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos rescatar? Y efectivamente lo propongo ahí, es una reforma constitucional para que la norma ya no establezca 24 horas, sino 48 horas. Interesante. Eso en atención a otras latitudes del mundo, como España,
Guatemala, no nos permiten eso. Pero ojo que nuestra Constitución establece para ciertos delitos un plazo mayor de detención, sin orden judicial, valga la aclaración. En el caso de tráfico ilícito de drogas o traición a la patria, nos dan un plazo hasta 15 días, ¿no? Entonces, son cosas que se están estableciendo, que estoy indicando en la obra en referencia. En cuanto al prólogo, ¿no lo veo o qué pasó? Es una presentación. Sí, presentación nomás. Sí, la presentación, página 7. Hay una dedicatoria. ¿A quién la ofrece la obra? ¿A quién la ofrece? Correcto. A mis padres José Crisanto y Rosita Victoria, por haberme apoyado e impulsado en el transcurso de toda mi vida. ¿Algo más? Bueno, sí, bueno, en ese sentido se está haciendo la dedicatoria como autora, jurídica o cualquier obra, es muy importante. ¿Es la primera o la segunda? Es mi primera obra, efectivamente. ¿Se habla de otros ensayos? Sí, hace un par de años hice un par de ensayos de carácter jurídico también, ¿no? Sobre personas jurídicas, etcétera. ¿Está escribiendo para algunos diarios, gaceta jurídica, revistas, algo así? No, no. Pero sí aquí he tenido la oportunidad de plasmar algunos puntos específicos sobre medidas cautelares que establece. Y ojo que está basado precisamente en el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? ¿Cómo se quiere la obra? ¿Perdón? ¿Dónde se puede pedir? En efecto, no, sí, tenemos en las principales librerías, llámese aquí en la ciudad de Chiclayo, e incluso tenemos librerías a nivel nacional, librerías jurídicas, en donde se están, digamos, ofreciendo al público, a la comunidad jurídica, la presentación de esta obra. Para toda la comunidad jurídica, ¿esta obra es herramienta principal para todos o especialmente...? Como nosotros podemos percatarse, ¿no? Es una obra enfocada a un sector de la población, básicamente jurídica, ¿no? Llámese como abogados propiamente dichos, pero también es importante a las personas que se están formando en el mundo de derecho. Estudiantes. Correcto. En donde precisamente permiten, siempre ese estudiante tiene que ser agudo, preguntón. Entonces, algunas experiencias también me permiten hablar desde ese punto. Y como siempre he dicho, o más de una vez he tenido la oportunidad de indicar, un hecho jurídico se tiene que ser visto de diferentes ópticas. Nosotros, si bien es un mismo hecho, pero ese mismo hecho tiene diferentes aristas. Llámese, ¿por qué? Porque ese mismo hecho lo podemos ver como una persona agraviada, ese mismo hecho podemos ver como la persona investigada, a quien se le está investigando. Ese mismo hecho jurídico también se le puede ver desde el punto de vista de un testigo, se le puede ver desde el punto de vista del fiscal, se le ve desde el punto de vista del juez, ¿no? Entonces eso tenemos que tener presente, y por eso es que, digamos, en la formación de un alumno, como le estaba indicando, le permito indicar, ¿no? Porque un abogado ahorita puede defender a una persona que es investigada, pero mañana más tarde, por un mismo hecho jurídico, va a defender al agraviado, y va cambiando, ¿no? El derecho es hermoso, por eso es dinámico, ¿no? Nadie tiene la última palabra. Bueno, como siempre he dicho, en la investigación de un delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional debe ser un binomio, ¿no? Porque en los primeros momentos de la noticia criminal tienen que ser uno solo en la investigación del delito. Ello principalmente porque, en primer lugar, se tiene horas, conforme está indicado en el caso de una fragancia. Tenemos horas, 24 horas, por mandato constitucional, ¿no? Entonces, se tiene que tener cierto respaldo. La policía es el brazo operativo del Ministerio Público, y conforme también establece nuestro ordenamiento jurídico, el fiscal es el que dirige la investigación en la persecución de un delito. Juicios paralelos, también el PNP nuestro, guiones, periodista, ¿se dan allá? Juicios. La prensa presiona
fiscal y el señor juez le da la razón. Ah, caramba, justamente ese hecho acá una acotación, un párrafo, o mejor dicho, un subtítulo dedicado al tema de la prisión preventiva y la prensa, en donde doy a conocer, ¿no?, qué importancia tiene un hecho de carácter social, o que mejor dicho, que la prensa indique o publique ese juicio. Hay una repercusión, esa es la pregunta justamente que hago. Hay una influencia en los magistrados cuando un caso es digamos, puesto a conocimiento de la sociedad por la prensa, existe presión de la prensa. Entonces, eso principalmente en la medida de coerción de carácter personal más gravosa que tiene nuestra legislación, que precisamente se llama la prisión preventiva. Entonces, incluso muchos tratadistas dicen que cuando el juez se pronuncia a favor de una prisión preventiva, que en pocas palabras consiste en que la persona es procesada, ¿no?, mientras que es procesada se va a la cárcel. Es decir, y va a estar ahí hasta que surjan nuevos elementos de convicción, o en su defecto hasta que exista una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. El señor decano, ya finalizando, el señor decano del Colegio de Periodistas, Daniel Peruano, está en Chiclayo, estaba anunciando que en el Congreso hay cierta intención, el proyecto ya en camino, de aumentar las penas en cuanto a calumnia, difamación, y eso está, bueno, eso lo está viendo mal el periodismo nacional. No sé qué conocimiento tiene de ello. Bueno, sí, más bien, evidentemente, he escuchado una versión un poco todo lo contrario, ¿no? Hay que tratar de despenalizar esa figura jurídica, ¿no?, que es los delitos contra el honor. Tenemos la calumnia y difamación, evidentemente, ¿no?, para que sea visto desde el punto de vista civil, es decir, que la persona no vaya a la cárcel por ese tipo de delitos, ¿no? En el Perú tenemos un caso más famoso, que es el caso Magali Medina, ¿no? Pero efectivamente en otras latitudes no está penalizado ese tipo de delitos por ahí, pero para ello es una voluntad del legislador, es una voluntad de los congresistas en que ya sea aumenten las penas o se reduzcan las penas. Hay que tener presente que eso depende de la política criminal que establezca el sistema, digamos, el legislativo en su oportunidad. Bien, el tiempo nos ha ganado, tenemos todavía buenos invitados acá en el programa, en Destape TV. Sus palabras finales y comentaron, pues, tenernos nuevamente, o algunos videos que puede enviarnos, y este programa es suyo, como también Destape TV, 24 horas para el Perú libre. Bueno, muchas gracias, Luis Enrique. Finalmente, muchas gracias por la invitación, y gracias por permitir presentar a la comunidad jurídica esta obra jurídica llamada Medidas Cautelares en el Código Procesal Penal, en la cual estoy seguro que es una herramienta de consulta a los operadores jurídicos, ¿no?, e incluso a los estudiantes de Derecho, en el que va a permitir conocer un poco más consensudamente este tipo de medidas de carácter restrictivas de la libertad y obviamente del patrimonio de las personas. Muy agradecido por tu presencia.